Hola, muy buenas a todos y sed bienvenidos a la nave del misterio. Chiste fácil, perdón, no volverá a pasar. Vuelvo a empezar. Hola, muy buenas a todos y sed bienvenidos a la última cuestión. Hoy tenemos la prometida y tardía segunda parte de las casas encantadas más famosas de España. Pero como hace poco ha sido Halloween, pues nos viene al pelo. Así que ni tan mal, oye. Si no habéis visto la primera parte y os gustan estos temas, el editor, que es muy apañado, seguramente os esté dejando el enlace por alguna parte de la pantalla ahora mismo. Así que sin más dilación, ¡dentro intro! Hospital del Tórax, Tarrasa, Barcelona. Inaugurado en 1952, el Hospital del Tórax fue creado ante la proliferación de enfermedades respiratorias en España y particularmente en Cataluña. Sin embargo, gracias a los avances en tratamientos para la tuberculosis y otras dolencias pulmonares, el centro dejó de ser necesario 18 años después, transformándose en un hospital general. Rodeado de pinares, el recinto contaba con 2 salas principales y 9 plantas, disponiendo de unas 1.500 habitaciones. Pero el dato más inquietante es que durante su funcionamiento, el hospital registró el índice más alto de suicidios en España. Algunos pacientes, tal vez angustiados por enfermedades crónicas o la propia soledad, se lanzaban desde la 9ª planta al jardín apodado La Jungla, debido a los gritos desgarradores que se escuchaban al caer. Los pacientes vivían prácticamente aislados y su único contacto con el exterior estaba limitado a las llamadas telefónicas o a la emisora de radio del hospital. Las cifras reflejan un panorama sombrío y escalofriante. La estancia promedio solía ser de 1 año, tras el cual muchos pacientes morían por enfermedad o se suicidaban. En 2003, y ya en estado de abandono, la Guardia Civil detuvo a un joven de 19 años por robar un feto conservado en formol dentro de un almacén del hospital, en donde se encontraron más restos humanos. Un lugar marcado por tanto sufrimiento no podía escapar a la leyenda. Algunos trabajadores del antiguo centro hospitalario cuentan cómo en muchas ocasiones escuchaban pasos inexplicables mientras hacían sus rondas. Con el tiempo, investigadores paranormales empezaron a registrar numerosas psicofonías en los que se captaban supuestos gritos en el jardín. Otro punto de intensa actividad paranormal fue la capilla del centro, en donde se cree que se llevaron a cabo rituales satánicos tras el cierre del hospital. Dicho cierre tuvo lugar en 1997, quedando el edificio en desuso hasta su restauración, convirtiéndose en el Parque Cinematográfico de Cataluña. A día de hoy, el Hospital del Tórax alberga un estudio cinematográfico en el que se han rodado múltiples películas de terror, como Frágiles, Los ojos de Julia o las secuelas de REC. Y es que en ocasiones la realidad resulta ser el mejor escenario para la ficción. El Cortijo Jurado, Campanillas, Málaga. Esta majestuosa mansión ocupa 2.500 metros cuadrados en torno a un patio central y cuenta con una capilla, un torreón mirador e incluso establos. Ya en su época resultó gigantesca hasta para los estándares que manejaban las familias adineradas del momento. Su diseño ostentoso se hacía evidente en sus 365 ventanas, una por cada día del año. La familia Heredia, junto con la familia Larios y otros miembros de la llamada oligarquía de la Alameda malagueña, impulsaron esta construcción. Y como dato curioso, en Málaga era bien sabido que los Heredia formaban parte de la masonería. En principio esto es un dato irrelevante, pero si a una historia de fantasmas le sumas la sombra de una sociedad secreta, pues como que le da una aura especial al misterio. Los primeros sucesos trágicos tuvieron lugar entre 1890 y 1920, cuando hasta 5 jóvenes aparecieron brutalmente asesinadas cerca de la propiedad junto al río. Según relatos antiguos, una red de túneles conectaba las fincas de los Heredia y los Larios, donde en los años 30 se habrían encontrado instrumentos de tortura, aunque esta historia parece poco creíble. Durante la Guerra Civil, la finca fue escenario de numerosos fusilamientos. En este tiempo, el cortijo fue usado como hospital y sus sótanos sirvieron como calabozos. Tras la finalización del conflicto, la propiedad fue abandonada. En los años 70, la familia Vega Jurado adquirió la casa, que continuó deteriorándose hasta quedar en ruinas. En la década de los 90, un grupo de parapsicólogos famosos comenzó a investigar el cortijo, captando aterradoras psicofonías con gritos y sonidos de latigazos, lo que contribuyó a que la gente volviera su atención hacia esta mansión abandonada, transformándola en un sitio de peregrinación para curiosos. Famosa es la historia de uno de estos curiosos, Julio Vázquez, un chaval de 20 años que fue en busca de aventuras con amigos y cayó en un pozo de 30 metros quedando en silla de ruedas. Y es que el estado de ruina de la casa hace que las visitas sean peligrosas y no recomendables. Con más de 150 años de historia, los muros del Cortijo Jurado han sido testigos de tragedias y pesares. Muchos visitantes aseguran ver cómo una densa neblina se arrastra entre los escombros y cómo siluetas de otra época se asoman en las vetustas ventanas.
Palacio de Linares, Madrid. Cuenta la leyenda madrileña que José de Murga y Reolid, marqués de Linares, conoció a Raimunda, hija de una cigarrera de Lavapiés, durante un paseo y ambos se enamoraron profundamente. Sin embargo, al comunicarle sus intenciones a su padre, Mateo de Murga, este se horrorizó y le prohibió seguir con el romance enviando a su hijo a Londres. Pero el verdadero amor no entiende ni del tiempo ni de la distancia, así que José regresó a Madrid para reencontrarse con su amada. Según la historia popular, el rechazo de Mateo se debía a que años atrás él mismo había tenido un romance con una cigarrera que resultó en el nacimiento de Raimunda, lo que convertía a los jóvenes en medio hermanos sin que ellos lo supieran. Aún así, tras la muerte de don Mateo y ya siendo conocedores de su incestuosa relación, se casaron mediante una bula papal con la que podrían vivir juntos aunque en castidad, en latín casti convivere. Sin embargo, y contra todo pronóstico, entiéndase el sarcasmo, engendraron a una niña a la que llamaron Raimunda, Raimundita para los amigos, a quien, según la leyenda, emparedaron al poco tiempo de nacer para que el incesto jamás saliera a la luz y así evitar el escándalo. Otras fuentes aseguran que Raimundita fue enviada a un hospicio, desde donde visitaba el palacio con frecuencia. No obstante, si nos atenemos a los registros históricos, no existen pruebas de descendencia en el testamento de los marqueses, por lo que la fortuna fue heredada por Raimunda Avecilla y Aguado, ahijada del marqués e hija de su abogado. ¿Coincidencia? Yo diría que no. Y aunque todo apunta a que la pequeña Raimunda, afortunadamente, no fue asesinada por sus padres, por lo que el único crimen que aquí se cometió fue el de poner ese nombre tan horrendo a una criatura, son innumerables los testigos que afirman haber presenciado el fantasma de una niña pequeña vagando por las estancias del palacio, por lo que tal vez el Palacio de Linares tenga todavía algún misterio por resolver. Masía Can Busquets, Sils, Gerona. A finales del siglo XIX, Rafael Baster y Llagostera encargó la construcción de una elegante casa de recreo en una extensa finca que incluía una capilla, una casa para el servicio y una escuela infantil. La villa modernista destacaba por sus suntuosos salones, incluyendo uno con una chimenea adornada con ángeles y gárgolas. Se instaló un sistema de canalización y se construyó un lago en la propiedad, lo que refleja la considerable fortuna de la familia que fue amasada en el negocio del transporte marítimo en Marsella. Pero desgraciadamente todo lo bueno se acaba y el estallido de la guerra civil golpeó trágicamente a Can Busquets. Los habitantes del pueblo hablan de numerosos tiroteos en la finca entre el bando nacional y el bando republicano, además del enfrentamiento violento de dos familias por disputas de herencia. La leyenda de la masía continúa con relatos de muertes misteriosas, incluyendo la tragedia de una joven que se ahorcó en un árbol y un drogadicto hallado sin vida junto a la ostentosa chimenea. En los años 50, cuando la casa cayó en ruinas, muchos curiosos comenzaron a visitarla atraídos por el misterio que la rodea. Se cuenta que por las noches pueden oírse disparos y voces de niños, e incluso se han registrado psicofonías tanto en castellano como en catalán. Existen testimonios que aseguran que diversos vehículos al pasar cerca de la casa se detienen inexplicablemente y no vuelven a arrancar hasta que consiguen abandonar la propiedad. Casa de las Sirenas, Sevilla. Construida en 1864 por el encargo del marqués de Esquivel, esta casa presenta una estética marcadamente francesa con un ático aguardillado y tejados de pizarra que la distinguen de las demás mansiones de la Alameda de Hércules. Pero tan solo 6 años después de su inauguración, el marqués vendió la propiedad y esta pasó por varias manos, llegando a funcionar incluso como casa de citas durante un tiempo. Una de las últimas familias en habitarla hasta los años 50 fue la familia Portilla, que según la leyenda ocultaba un secreto, un hijo homosexual que debido a sus fuertes creencias religiosas sufría en silencio su orientación, puesto que entendía que esta era pecado, por lo que se recluyó en la casa hasta su muerte. Otra versión de la historia asegura que la familia, avergonzada, lo mantuvo encerrado y maniatado durante años para preservar su reputación. En los años 80 la casa quedó en ruinas, sus techos se desplomaron, las rejas de sus ventanas fueron robadas y las esculturas de sirenas que le dieron su nombre terminaron en manos de un anticuario. Fue entonces cuando comenzaron los rumores sobre fenómenos paranormales. Se hablan de voces y figuras que miran a los transeúntes desde las ventanas en ruinas como si el dolor del joven hubiera impregnado el edificio. En 1992 el Ayuntamiento de Sevilla restauró el edificio transformándolo en un centro cultural. Desde entonces varios guardias de seguridad afirman haber visto una figura que ronda el lugar y se dirige siempre hacia las antiguas caballerizas de la casa. Hospital Verge del Toro, Mahón, Menorca.
En la madrugada del 6 de noviembre de 2007, la Guardia Civil de Mahón recibió una llamada del vigilante del Hospital Verge del Toro, quien reportó ruidos sospechosos temiendo que alguien se hubiera colado en el hospital clausurado meses antes. Los agentes llegaron al lugar y tras hablar con el vigilante comenzaron a inspeccionar el edificio. Lo que experimentaron aquella noche quedó registrado en un acta oficial detallando sucesos inexplicables. Pensamos que eran ladrones que se habían colado y empezamos a inspeccionar el hospital. En la quinta planta vemos luces que se encienden y apagan, y subimos. Pero no hay nadie. Sin embargo, escuchamos de repente risas y susurros. Entonces pensamos que los ladrones están escondidos y pedimos refuerzos. Con la llegada de la Policía Nacional, 8 efectivos continuaron la búsqueda y descubrieron que en un intervalo de 10 minutos entre rondas, muebles y equipos quirúrgicos habían sido movidos de las habitaciones a los pasillos sin haber producido sonido alguno. Desde la primera inspección habían pasado 10 minutos y era imposible que alguien los hubiera movido, porque habríamos escuchado el ruido. Una cama que habíamos visto en un cuarto, de repente estaba en medio del pasillo. El grupo cinológico fue llamado a inspeccionar el edificio, pero el perro adiestrado mostró un comportamiento inusual. No quiere salir. Está muy nervioso y hace movimientos muy fuertes. El guía le da tirones para que salga, pero el animal se frena. El experto canino le arroja un juguete al pasillo, de los utilizados con los perros adiestrados, pero el can sigue paralizado. Fue inaudito. Nunca pasa. Le tiras el juguete al fondo del mar y va a por él. Nos quedamos muy sorprendidos. Mientras continuaban la inspección, las luces de la planta se encendieron de repente y una figura humana apareció ante los agentes. Era alta, delgada y vestía con una especie de camisón. El pelo lo llevaba muy largo, le cubría medio hombro y se asomaba, temerosa. Los agentes intentaron identificarla, pero no hubo respuesta. Con las armas apuntando hacia ella, le dan el alto y le piden que se identifique. La sombra no reacciona y de nuevo le piden que se detenga e identifique. No reacciona en absoluto, solo nos observa. De repente, desaparece. Vamos a esa esquina y ya no está. Lo más increíble es que están todas las puertas y ventanas selladas. Esa quinta planta era para enfermos mentales, así que las medidas de seguridad eran muy estrictas. Como diría el gran Iker Jiménez, inquietante es poco, ¿verdad? Y ya llegamos al final sabiendo con toda certeza de que el amigo Iker se suscribirá a La Última Cuestión en cuanto vea este vídeo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que sé como él y suscríbete si no lo estás ya, déjanos un like y algún comentario con cariño que nos ayuda mucho. Dale a la campana de notificaciones para estar al tanto de las nuevas publicaciones, síguenos por nuestras redes sociales que nos hace mucha ilusión y comparte con tu familia y amigos. Muchas gracias si llegaste hasta aquí y como decimos por estas latitudes, ¿y tú? ¿Tienes una última cuestión?